servidor. Estamos siendo tocados por Dios a través de la palabra, de testimonios. Somos expuestos desde dentro y nos sentimos bendecidos. Yo me siento muy bendecido con el Señor porque ahora veo mi pasado y digo, el Señor tenía planes para mi vida. Ayer mencionó el apóstol Valenzuela y surgió algo lo de la escuela también por el pastor Cervantes. Mis antecedentes, hermanos, no eran para que yo estudiara una carrera universitaria. Yo fui un estudiante que yo recorro mi mente hacia la primaria y nadie podía apostar por mí que podía llegar a algo. Con bastantes problemas, entré a primero reprobando, pasé a segundo reprobando, tercero, cuarto, quinto año todavía no leía fluido. ¿Qué se esperaba? Mi certificado de primaria es 7. Usted sabe qué se esperaba. Pero cuando Dios tiene el plan en alguien, Él cambia. Y empezaba a cruzar la secundaria, precisamente en el tiempo, con el pastor Cervantes, aunque no nos conocíamos. Y agradezco a Dios por mi madre, que no se canjeaba el estar en la casa de Dios y el consejo de Dios, la palabra de Dios, y sobre todo pues el plan de Dios que tenía conmigo. En determinado momento, tendría 14 años, 15 años, me empecé a apasionar por la palabra de Dios. Y empecé a creerle y a decir, Señor, si tú dices esto, es que así es. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Empecé a leer, empecé a memorizar, empecé a leer, empecé a memorizar, empecé a creer. Yo recuerdo que 14, 15 años, haber salido solo de la casa, ir al kiosco de Zapopan y hablar del Señor a alguien que estaba en la banca, solamente por convicción. Y el Señor empezó a hacer un cambio en mi vida, en lo intelectual. Aquel que no valía nada, fue avanzando, ya de 7 ya no era 7, ya en la secundaria ya era 8. Y cuando entré a la preparatoria, mientras iba avanzando en mi pasión por el Señor me iba abriendo el entendimiento y yo iba entendiendo muchas cosas. Fui avanzando tanto que en el cuarto semestre de la preparatoria, iba a empezar el cuarto semestre de la preparatoria y dije, este semestre voy a sacar 100% en las 12 materias que nos imparten. 100%. Allá en México, hermanos, no califican por letras. Allá califican por fracciones. Puedes sacar 99 y esa es tu calificación. Dije, en mi vida hoy se va a marcar historia en la universidad donde estudio. Este semestre yo voy a sacar 100%, porque ya el Señor estaba obrando en mi vida tremendamente. Con esto concluyo esa parte de mi experiencia. Al final los maestros, algunos dicen, te doy por reconocido y no tienes que presentar examen. Tenía la última materia, tenía ya 100% en la mayoría, y una materia, sociología. El maestro me dijo, te doy por reconocido por 99%. Le dije, no, hago examen. Presenté examen y saqué 100. Y hoy, como testimonio, le digo a mis hijos, mira, esto es lo que Dios hace. Porque Dios tenía un plan, pero el plan no solamente que fuera un profesionista. Cuando nos venimos a Estados Unidos, Dios tenía un plan para mi vida, a un llamamiento pastoral. Y es la profesión más alta que hemos recibido. Le doy gracias a Dios porque me ha bendecido grandemente, porque a mi lado está una mujer también que el Señor la bendijo con una profesión, pero llegó el punto en que el Señor nos pidió la profesión para dedicarnos completamente y ella no argumentó con el Señor. Y por la gracia de Dios estamos trabajando en la obra de Dios, y Dios nos ha bendecido grandemente con 2 hijos que se han involucrado en la obra de Dios de una forma extraordinaria. Mi hija Vixi
Ella desde muy pequeña ha tomado posiciones de servicio en la obra de Dios. Si falta un maestro, ella toma. Ha sido directora de jóvenes, directora de alabanza de la congregación. Es una ayuda extraordinaria. Nunca hemos recibido una queja de nuestros hijos, a pesar de que ahora vemos tantos errores que cometimos en su crecimiento. Mi hijo de la misma manera. Pero vamos a la palabra. Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 15. Y creo que mi participación acerca de este tema, ¿qué se espera de la familia pastoral? Es una administración directa para nosotros como pastores, es un mensaje para nosotros. Aunque el título va encaminado como ¿qué se espera? Como hagan una lista, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, la familia? Pero bueno, vamos a ir entendiendo esto. Y creo que aquí en este versículo el Señor, antes de formar instituciones, capacita y nos dice algo muy importante. Esta palabra yo creo que va a definir mucho de lo que estaremos compartiendo, de lo que me toca compartir. Aunque no está ahí, es balance. Diga balance a su esposa, a su esposo. Balance en nuestro trabajo, balance en nuestro llamamiento. Y dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Lo puso a trabajar. Pero no solamente a trabajar, la segunda parte o la parte final dice, y lo guardara, lo cuidara. Estamos llamados, hermanos, y ese enfoque, esa aplicación quiero darle esta mañana a la palabra, no solamente a trabajar en ese llamamiento, en esta profesión, si se puede llamar así, pero más que profesión en el llamado, y cómo hemos respondido favorablemente a este llamado, en que eso es un trabajo, lógicamente, un trabajo que ocupa nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Pero la palabra balance, el Señor desde un principio ha querido que trabajemos, pero que también cuidemos de nuestra casa, cuidemos de nuestra esposa, cuidemos de nuestros hijos, que guardemos, que cuidemos, es trabajo y es cuidar. El título, como se ha mencionado, el título del tema que me toca compartir es ¿qué se espera de la familia pastoral? Esta pregunta demanda, hay una demanda en esta pregunta. ¿Qué se espera? ¿Qué espera la iglesia? Quiero tratarlo en dos partes, aunque sea en forma rápido. ¿Qué espera la iglesia? Sería la primera parte que quiero comentar el día de hoy. Es muy fácil, hermanos, como siervos de Dios, si nos preguntan en forma individual, si nos preguntaran ¿qué se espera del pastor? ¿Qué espera la iglesia del pastor? Y nosotros no tenemos problemas. Yo creo que, como dijo un escritor, un historiador, Luis Rodríguez Nájera, él escribió un libro que le tituló Señor Presidente, católicos, libres pensadores y protestantes estamos de acuerdo. Así puso como título. Y creo que en esta mañana podríamos tener un común denominador. No tenemos problemas en nosotros definir nuestro llamamiento, definitivamente, porque el llamamiento lo recibimos, lo entendimos, lo aceptamos. Y además de esto, pues la palabra hasta nos menciona características que deben de haber en nosotros. Y tenemos el capítulo 3 de primera de Timoteo, donde se mencionan cuando menos 15 características, requisitos. Así que si la congregación dice, o preguntamos qué espera la congregación, ellos incluso tienen Biblia para decir, espero cuando menos esto de ti, siervo de Dios. Una lista muy exigente, por cierto. Inicia con una palabra de que seamos irreprensibles. Wow, eso ya, si solamente fuera eso, yo creo que la mayoría de nosotros dijimos, pues no, como que no calificamos, ¿verdad?
maridos de una sola mujer. Noten eso, quiero que por ahí lo pongan a un lado en su mente, porque quiero hacer algunos comentarios más adelante. Sobrio, o sea, moderado con sus palabras, con su comportamiento, prudente, sensato, reflexivo, cauteloso, como pronto para oír y tardío o tardo para hablar, cosa que necesitamos seguir aprendiendo. Nosotros muchas veces decimos a todos sí, todo compromiso sí. No, hermano, espérese. Pronto para oír, tardo para hablar. Yo creo que lo primero que necesitamos, debimos de haber aprendido es a cualquier compromiso. No nos están exigiendo que demos respuesta. Hermano, me podría permitir, ahorita no le puedo contestar, aunque la respuesta sea sí, pero automático a todo mundo sí. Prudente, decoroso, decente, honesto, recatado, hospedador, con los cuidados, pero debe de haber esto también en nosotros, apto para enseñar, desde luego. No dado al vino, no pendenciero, no peleonero en palabra, hermano. No codicioso de torpes ganancias o de ganancias. Aquí también más adelante hago un comentario. Amable. ¿Cómo somos amables los pastores fuera de casa? Amabilidad extrema. Un pastor me compartía, dice, hermano, yo tuve unas experiencias grandes que tuve que aprender, y es que llegaban a un visita a la casa y los muebles que mi esposa tanto cuida, llegaban los niños y brincaban en ellos y hasta con zapatos sucios, y la hermana, ay, disculpe, hermano, no se preocupe, una amabilidad. Pero los hijos no podían hacer nada. O sea, la amabilidad sí es requisito que debe estar dentro de casa también. Apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en su gestión, y buen testimonio para los de afuera. ¿Qué espera la iglesia? ¿Qué esperamos nosotros? Nosotros tenemos reto, y cuando vemos esta lista podemos decir no calificamos. Una ocasión el pastor Valenzuela dijo, bueno, si vemos la lista estricta, pues ¿quién califica para esto? Pero eso es como en la escuela. Pues hay que nada más estar aprobados, a lo mejor ahí vamos con un 6, 7, ¿no? Y ya cuando dijo eso me consolé, dije, pues, porque si no está tremendo aquí el asunto, no podríamos calificar. ¿Qué espera la iglesia del pastor? ¿Qué espera el pastor también en su llamamiento? Hay compromiso serio, aquí está. Pero Dios nos ha ayudado y nos ha dado gracia. La mayor experiencia de esta, o una grande experiencia, una vez un ministro joven me pregunta, tenía poco en el pastorado, un año y medio quizá, me dice, pastor, ¿cuál ha sido la experiencia más grande? Cuénteme, ¿qué es la diferencia entre ser ministro de la congregación y ahora tener una responsabilidad? Y rápido le contesto, es que Dios deposita en nosotros, deposita algo que no sé cómo explicarte, pero sí te puedo decir en qué consiste, de que ames lo que el Señor te puso, el rebaño que el Señor te puso. Y aunque hay de ovejas a ovejas, y el Señor te puso algo que las amas igualito. El pastor sabe, es más, sabe sus enemigos quiénes son, pero a todos no los ama. Y esta es una gracia de Dios. Y sin esa gracia no podríamos hacer el trabajo efectivamente. Somos privilegiados porque lo más grande que tiene el Señor en la tierra es su iglesia, y nos ha puesto a nosotros como encargados. Y es una responsabilidad grande, pero la entendemos. La entendemos y buscamos, cuando lleguemos al Señor, ser aprobados. Y luchamos cada día por hacer las cosas mejor. La iglesia sí conoce también la responsabilidad pastoral. Todo fue un proceso, hermanos. Para nosotros como pastores fue un proceso. No empezamos de la noche a la mañana. Yo les acabo de comentar aún un proceso de aprendizaje, de desarrollo, de experiencias. En el caso particular, yo doy muchas gracias al Señor porque hubo un llamamiento muy fuerte en mi esposa. Creo que el Señor estuvo tratando primero con ella que conmigo. Un buen día llego a casa y noto diferente, ya la veía diferente a mi esposa. Y
Y dije, Señor, ¿y yo? Empecé a orar al Señor y en pocas semanas, o no puedo decir que meses, en pocas semanas, ya estábamos en el mismo sentir. El pastor notó esto y a los 2 meses, eso fue en octubre de 1994. En 1995, después de regresar de vacaciones, el pastor dijo, estamos viendo algo en ustedes y queremos... Dice, si quiere me dice en la tarde. Le dije, no, le decimos ahorita. Sí. Ya había eso, el Señor. Mire, el Señor primero llama y después se oficializa. Y gracias a Dios, muchas gracias, Reina. Podemos dar gracias a Dios por el llamamiento. Agradecemos mucho al Señor por el llamamiento. Pero fue un proceso. Fue un proceso. Pero continuamos ¿qué se espera de la familia? De nosotros está claro, pero ¿qué se espera de mi familia? Nuestros hijos les tocó nacer apenas cuando nosotros estamos empezando en esta otra etapa de llamamiento. ¿Qué se espera? Miren, si pudiéramos entregar una hoja en blanco a cada miembro de la congregación y decirle, escriba sus expectativas, no del pastor, ni de su esposa, de los hijos del pastor. Escriba qué esperan. Tenemos una lista bien exigente. Si nosotros nos da mucho trabajo cumplirla. Ahora estos pequeñitos que nunca se les preguntó si querían nacer en un hogar de pastores. Ellos nacen igual que en cualquier familia y esperan tener un padre y una madre igual que los demás. Es tremendo. Si entregamos una lista, vamos a encontrar una lista de exigencias. Y como se nos explicaba en uno de los congresos pasados, de que la iglesia está conformada por del 100%, 20% de la iglesia es gente comprometida. Gracias a Dios por esos comprometidos. Y de ese 20%, 5% van a la par con la visión del pastorado. Pero eso es otro 15%, cuenta totalmente con ese grupo. ¿Por qué del 80% restante? 20%, ojalá le diéramos el 20% y dinos, ¿qué esperas de mis hijos, de mi hija, de mi hijo, de sus hijos, de sus hijas, de ustedes? ¿Qué esperan? Pero no, lo vamos a repartir a todos. Hay otro 80%, de ese otro 80%, 60% no está tan comprometido. A veces llegan y a veces no llegan. Es con la gente que estamos trabajando. Pero ahí está y puede ser moldeable. Podemos sacar ahí gente discípulo completamente, no solamente miembro, discípulo. 60%. Es una gran mayoría. Ellos le dan su hoja y va a tener ciertas exigencias. ¿Sí? Exigencias que ni ellos pueden cumplir, ni sus hijos, pero le van a poner ahí, le van a echar lápiz. ¿Qué se espera de la familia pastoral? ¿Qué espera usted de los hijos del pastor? Y va a ser una lista bien estricta. No se diga de ese 20% que aquí sería lo opuesto. Mientras tenemos un 20% que es punta de lanza, tenemos un 20% que es el enemigo del evangelio. Y de ese 20%, 5% enemigo abiertamente del pastor y de su familia. Imagínense la clase la lista que se va a recibir. Cada uno va a escribir. Así que si esta mañana buscamos respuesta en la congregación diciendo, ¿qué espera usted de la familia pastoral? Y me traen la lista. Examine la lista usted. Y lo único que podemos decir es que las peticiones no son legítimas. Desacreditado. Pero esto casi no lo hacemos. Los que reciben toda la presión son nuestros hijos. Porque ellos no lo van a... Ellos en la práctica le están exigiendo y de ellos sí se espera, hermanos, que sean irreprensibles. Que sean amables, apacibles,
etcétera. Necesitamos redefinir. Siendo justos, hermanos, nuestros hijos luchan igual que los hijos tuyos si no eres líder. Igual. Se equivocan, tienen errores, pasan por las mismas etapas de los hijos de cualquier familia, están luchando, conquistando por sus propias batallas. Esta es la realidad que tenemos. ¿Cómo responden? ¿Cómo responden, hermanos, ante esa presión cuando nosotros no hemos tomado la lista y hablado con nuestros hijos o instruir la congregación o frenar esa presión? No lo hemos hecho. ¿Y qué pasa con toda esa presión? La están recibiendo nuestros hijos. Y encontré algo escrito que refleja en cierta forma el sentir de los hijos del pastor cuando ellos, bajo la presión, gracias al Señor, hermanos, que todos los hijos de ustedes, que son pastores o líderes, han recibido esa presión. Pero quizá la mayoría de sus hijos, juntamente con los míos, quizá, o podemos asegurar que ha habido una cobertura que mencionaba nuestra hermana y han sobrevivido. Pero muchos no, o no todos han sobrevivido. Me sorprendí al leer este escrito. Dice lo siguiente, que esto yo creo que exterioriza el pensamiento si me permiten, el pensamiento de nuestros hijos. Menciona lo siguiente, dice: quiero hablar, es un hijo, dice, quiero hablar desde mi propio corazón. Un hijo cuyo padre y madre son pastores. La familia uno no la escoge, dice él. Solo porque asimilé y maduré, yo diría, Dios estuvo ahí con su cobertura. Mi rol dentro del hogar es que amo a mis padres más que nunca y trato de ser una ayuda para sus vidas. Aún pienso que la iglesia más importante es la que se forja dentro de un hogar y no dentro de 4 paredes. Uno no escoge la familia donde nacer. Por esas cosas que solo Dios sabe, nací en un matrimonio que justamente tenían el llamado al pastorado. ¿Esto qué significó? Inicialmente 1 año de ausencia de mi padre. Se fue al seminario. Después, más de una década de un padre y poco a poco una madre. Dedicados en tiempo y cuerpo a entregarse, dedicados en tiempo y cuerpo. O sea, hablamos del balance, somos muy desbalanceados. Así nos ven muchas veces nuestros hijos. Nos dedicamos en tiempo y cuerpo. Aquí no hay horarios. Terminas y te pones voluntariamente on call. Wow. Tuvieron que pasar algunos años que mi esposa me dijo: mi hijo, por favor, cuando estemos comiendo no contestes el teléfono. Aún a eso, y nosotros decimos: no, es que es la obra, sí, pero el Señor dijo, es trabajar y es cuidar. Nada más para, vea ahí lo que dice Proverbios 27, 23. Proverbios 27, 23. Dice, nos dice a nosotros los pastores, dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Eso lo entendemos. Lo vivimos, nos apasionamos, claro que sí. Pero dice: y mira con cuidado por tus rebaños. Con ese, no dice: y mira con cuidado el rebaño. Mira con cuidado tus rebaños. Los pastores tenemos otro rebaño que cuidar y que atender y que cuidarlo, mi hermano y mi hermana, pastores.
esto también es algo que luchamos mucho, que al entrar de regreso de nuestro trabajo pastoral, al entrar y al cruzar la puerta, poder dejar nuestro atavío de pastor allí y que puedan recibir en casa a un esposo, puedan recibir en casa a un padre. Pero no, seguimos. Aquí hacemos el desbalance. Balance es la palabra. Y el versículo dice 27, 23, mencionaba, hacía énfasis en la última parte, y mira con cuidado por tus rebaños. Bien atendido y bien gorditas las de afuera. Y lo de adentro aquí menciona un año, perdón, y después de 10 años o una década, poco a poco una madre dedicada ese tiempo y entregarse al servicio, por eso les decía aquella parte de maridos de una sola mujer, porque a veces miran lo que piensan los hijos, dice, y entregados a una mujer extraña. ¿Sí? En mi propia familia, la iglesia, es justo eso. Es posible que un adolescente en pleno desarrollo hacia la madurez lo entienda. La iglesia se ha transformado en una extraña en las familias de los pastores desde la perspectiva de muchos hijos de líderes y pastores. Y no es solo una perspectiva, es la realidad de muchas comunidades cristianas. ¿Por qué le dedican más tiempo nuestros padres a las reuniones, a las visitas, a orar por los juanetes de la señora Sánchez o Pérez? ¿Y nosotros qué? Los hijos de pastores también lloran. La gente piensa que somos rebeldes netos o personas que con las emociones de un robot. Los hijos de pastor necesitamos tiempo. Queremos que nos saquen como los demás. Y a veces esto se viene aprendiendo. Por eso decía el apóstol, si pudiéramos regresar. Mire, hermano, yo quiero confesar que en los últimos 6 meses, apenas 6 meses he hecho cambios. Mi hijo tiene 17 años. Hace poco mi esposa me dice, tengo un regalo para ti. Dice, cómprate 3 trajes. Y pues la hermana me bendijo. Le dije, mija, ni ocupo. Dice, no creas que no se fijan que siempre traes el azul y el café. A lo mejor los hermanos no notan. Pero le pedí permiso a mi esposa de algo. Le dije, ¿sabes una cosa, reina? Permíteme regalarle esos 3 trajes a mi hijo. Y tener la experiencia de salir con mi hijo, ayudarle a escoger y verlo emocionado. Es algo que necesitan ellos. Necesitan un padre. Tienen necesidad de un padre. Necesitan del tiempo. Los hijos de pastores o líderes hemos tenido que vernos muchas veces en la necesidad de llorar llenos. Los hijos de pastores o líderes hemos tenido que verlos. Ellos nos han visto a nosotros, porque llegamos al lugar. Hemos tenido que verlos muchas veces llorar, llenos de estrés o depresión. ¿Es justo esto? No, claro que no. No es ni nunca lo será. Se supone que si nuestros padres sirven a un Dios de amor, abundancia y misericordia, no tendrían por qué estar lamentándose o conformándose con la realidad presente. La culpa, ovejas tercas que deciden cuándo caminar y qué comer. Corderos que quieren salirse con las suyas. Personas que solo les causan problemas sin ser capaces de poner sus aflicciones ante su altar en la realidad. Si quieres argumentar los razonamientos de un hijo de pastor, menciona este jovencito. Y mencionas que el asunto de gobernar a los hijos, antes que a la iglesia, les pido a todos aquellos que piensen de esta forma, dice él,
Dejen a nuestros padres gobernar el hogar. A la iglesia le dice, dejen a nuestros padres gobernar el hogar. Y no los llamen por teléfono a las 3 de la mañana. O interrumpan nuestras cenas familiares con sus lamentaciones. Si vienen a visitarnos, vengan como personas que bendicen y no vengan a ensuciar nuestras alfombras con lágrimas de cristianos inmaduros. Algunos dirán, bueno, nene, eso es tu rol. Naciste así. Para eso veniste al mundo. Yo te diré entonces, estás equivocado. Si vinieron al mundo, si vinieron al mundo fue para que yo naciera, dicen ellos. O sea, están reclamando lo que por definición le corresponde. Mi hijo tiene derecho a tener sus padres. No solamente todos los demás tienen un pastor y un padre. Mi hijo, por mucho tiempo, solamente tuvo un pastor. Yo recuerdo, quizás los primeros, mi hijo tendría 12 años, 13, que demandaba mi atención porque hay una como obsesión por la obra. Amamos tanto la obra que nos perdemos en nuestros compromisos, nuestras obligaciones. Estaba con un grupo de hermanos y mi hijo me decía, papi. Yo ni escuchaba a mi hijo y continuaba. ¿Sabe qué me dijo mi hijo? Dijo, pastor. Y volteé y me dio vergüenza, hermanos. Señor, ¿qué está pasando? Cuando leía esto, hermanos, este tema investigaba y veía qué es lo que piensan normalmente sus hijos, mis hijos, bajo toda esta presión. Dije, yo quiero saber hoy por hoy qué piensa mi hijo. De alguna forma, a veces como padres usted va a entender, nosotros nada más tenemos una hija y un hijo. Mi hija, 22 años, que es una bendición y he mantenido mucha amistad. Por alguna razón con mi hija nos sentamos a platicar, pero había descuidado la situación de mi hijo. Mi hija, por cierto, se nos casa en diciembre y me dijo, le dije, bueno, mi hija, me está diciendo todos sus avances y ya sabes quién te va a casar. Después de como 3 semanas dice, papi, yo no encuentro a nadie que no seas tú. Y eso me honra. Hijo, mi hija me honra. Son una bendición nuestros hijos. Pero dije, ¿qué pensará mi hijo? Y como leía esto, le dije a mi hijo, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no escribes? ¿Por qué no escribes, hijo? ¿Qué es lo que tú consideras que es el ser familia pastoral? O sea, quiero que tú pienses, ¿cuáles son tus obligaciones allá? Y le escribas. Yo quiero conocer y abre tu corazón, hijo. Los compañeros, a lo mejor tú puedes ser una representación de los demás hijos. Y me escribió, me dijo, cuando se me preguntó, ¿qué piensas tú que se espera de la familia pastoral? Me dijo, es un poquito poético escribir. Dice, mi mente inmediatamente se empezó a llenar de pensamientos. Me comencé a ahogar en un mar de ideas. Mi hijo tiene 17 años. Mis pensamientos nadaban sin fin. Finalmente, entre tantos conceptos pensé que encontré la palabra, una sola palabra, que su significado sería como una lancha en ese mar de ideas. Quería definir con una palabra qué es el trabajo de la familia pastoral en la iglesia. Pero desde su punto de vista, no desde la definición de ella. ¿Qué es lo que él siente que es? Dice, la palabra es liderazgo. Mucha gente puede pensar que este término es muy superficial y que no es específico, pero yo argumento totalmente lo contrario. Liderazgo no es algo que se le otorga a un individuo, es algo que se gana.
En el trabajo pastoral es exactamente lo mismo, o la familia pastoral. Es fácil pensar que uno es líder, pero otra cosa es ser un líder. La familia pastoral debe ser siempre un líder en cualquier área para la iglesia. Un verdadero líder se distingue por su paciencia, por su responsabilidad, por su amor, por su presencia. Esto se aplica en las áreas espirituales. La familia pastoral está diciendo, mi hermana y yo, debe ser un colaborador para guiar al pueblo en el camino. Dice, pero un grave problema en la iglesia el día de hoy es que se enfocan en otras áreas de menos importancia. Por ejemplo, de ya creen que la familia pastoral es la que debe estar disponible a toda hora y todos los días. Además, que sea la familia que está dispuesta a realizar todos los trabajos de la iglesia, desde limpiar los baños hasta ministrar en el hogar. Creo que el liderazgo ciertamente debe de estar acompañado de servicio, menciona mi hijo, pero enfocado más que nada a guiar al pueblo como una luz en medio de la oscuridad. Su liderazgo debe ser santo y motivador. Concluyo diciendo que la palabra que resume lo que debe ser una familia pastoral es liderazgo, es decir, llamados para colaborar en la guianza del pueblo. ¿Cómo cree que me sintieron? Gracias a Dios por mi hijo, porque es mucho más de lo que yo podía esperar en él. Y yo creo que no pudiera concluir esta mañana, la exposición sin también ser expuesto como padre, como pastor. Yo le pregunto a mi hijo, ¿qué es lo que tú y tu hermano ves que debes de ser para la iglesia? Pero ahora te pregunto, ¿cómo ves tú? ¿Cómo me ves desde adentro? Y no es, cuando los hijos lo exponen a uno, es tremendo, porque uno vive con ellos. Y voy a concluir leyendo esto que escribe mi hijo. Porque le dije, ¿sabes qué, hijo? Quiero que escribas como una carta. Hazlo como una carta. Y hazlo como que me aconsejas y como que aconsejas a los demás también. O sea, que yo quería que viniera el golpe no tan así, ¿verdad? Tan directo. Y empezó a escribir, dice, en los siglos pasados una carta representaba más que palabras en un papel, era la emoción de expresar la palabra escrita. Además de esto, una carta representa más que una forma de comunicarse entre dos personas. Era un modo de expresar lo que no se podía comunicar cara a cara, que es lo que está haciendo mi hijo con nosotros esta mañana. Hoy, en el año 2012, yo quiero hacer lo mismo. Quiero decir lo que muchas veces callamos los hijos. Así que amarre su cinturón. Espero que lo que yo exprese sea como una flor en el mes de abril, que se abre y da a conocer lo que tenía escondido. O sea, que le está poniendo mantequilla al asunto. Un fenómeno que es muy común en los pastores es la completa desconexión con su propio ser. Por ahí empieza. Los pastores se afanan tanto de sus ovejas que aún ellos mismos se descuidan. El afán de cumplir y dar de comer, cuidado, abrigo a las ovejas para que estén saludables, muchas veces se olvidan de su propio cuidado, llevándolos a un agotamiento físico y mental. Esto casi se puede comparar con los que padecen anorexia. Pueden pensar que el término es muy fuerte, dice, pero anorexia se puede definir como el temor obsesivo de aumentar de peso, pero aquí es al contrario, dice. Se aplica al trabajo pastoral. En muchas ocasiones los pastores se preocupan tanto de las ovejas que se torna en una obsesión. Pierden el control y en cierta forma el llevar el equilibrio en sus vidas.
Y aquí ya, pues le pone el asunto. Dice, como hijo de pastor, yo veo esto en mi padre. Y no sé si esté viendo en algún otro padre aquí. Yo veo, involucra a mi esposa, yo veo que mis padres se preocupan de cómo está este hermano, de cómo está el otro, de cómo está esta familia, de cada hermano, cada departamento, cada detalle de la iglesia. Y este arduo trabajo me preocupa. Creo que puede llegarles a causar problemas aún de salud. Yo me pregunto, ¿es el Señor el que cambia o el pastor? Obviamente es el Señor. Lo que me gustaría que los pastores entendieran es que su trabajo es solo guiar al pueblo. Su trabajo es ser solamente el candelero, portadores de la luz, que no son la luz. Es Dios que se encarga de todo lo demás. Si los pastores no realizan esto, no solamente se dañan ellos mismos, nos dañan a nosotros, sus familias. Los pastores no fueron creados en otro planeta o con otra clase de cuerpo. Ellos son exactamente como cualquier otra persona. Cualquier otra persona nace con familia, con hijos, con amigos. Si un pastor se debilita física y emocionalmente, también va a ser un padre emocionalmente debilitado. También va a ser un esposo, una esposa débil. Por eso es importante que los pastores reconozcan que deben dejar que Dios haga su parte y que ellos se encarguen solamente de la suya. Paren de hacer lo que no es su responsabilidad. Equilibrio en sus vidas en el tiempo. Lleven sus vidas equilibradas, dice. Si esto no se hace, los va a agotar y aún puede llevarlos a una muerte temprana y dejar una familia destrozada, dice. Atentamente, Abraham Bedoy, hijo de pastor. Yo creo que esta mañana, hermanos, si en una palabra se define valga la redundancia, la redefinición que necesitamos hacer nosotros de lo que se espera de la familia pastoral. Nuestra familia tiene una definición que necesitamos cumplirla. Porque sabe, si hubiéramos entregado una lista, o si entregamos una lista a nuestros hijos con una hoja en blanco, y empiezan a mencionar esto que de alguna forma, dijo, lo resume. Yo tomo la lista de la iglesia y digo, esta lista es ilegítima, basado en la palabra, basado en todas las razones. No es posible este desbalance. Pero la lista que nuestros hijos nos están presentando esta mañana es una lista legítima y hay que atenderla. Dios les bendiga. Rui, un canto, toca el turno. Una pausita si gustan pararse para que se estiren, no se duerman. La mayoría de ustedes conocen a Rui Guerra. Ya las barbas dicen que no está tan muchacho también. Con toda esta palabra tenemos que decir wow. Hermanos, sin duda Dios nos trajo para esto y doy gracias que me permitió estar en este estado en esta semana y yo no venía a cantar, pero yo venía a sentarme a oírlos. Pero pueden sentarse si gusta. Quisiera dedicar este canto al pastor Avilés y a su esposa, y es un canto que no canto, o sea, se lo canté hace 27 años a mi esposa cuando nos estábamos casando. Yo le pedí al Señor un canto para poder cantarle a ella. Quisiera introducir a mi esposa. Carmen, te pones de pie. Mi esposa María del Carmen. Y yo le pedí al Señor un canto, y como teníamos una familia que nos visitaba de Costa Rica, pastores,
y oí un niño de 9 años cantar este canto y le dije, mi hijo, yo quiero ese canto, se lo quiero cantar a mi esposa. Y me dio el canto, le hicimos un arreglo, pero no traigo el arreglo, pero lo voy a cantar el canto para los pastores. Y pues para todos nosotros, siendo que la mayoría, pues... Descubrí en la Biblia, dice que debo amarte como Cristo a la iglesia y por ella se dio. No es bueno que el hombre esté solo, eso dijo el Creador, que me ha dado la dicha de tenerte, mi amor. Desde hoy te tendré como un frágil regalo de Dios y palabras dulces de miel yo tendré para ti. Sabes, me parece que veo al Señor sonreír porque nos vio vivir para unirnos tú y yo. Hace 27 años, felicidades, hermano. Y quiero decir por último, saliendo anoche de este lugar, y me van a tener que perdonar que voy a tener que salir temprano porque tengo otros compromisos, pero saliendo, para mi sorpresa, me encuentro con un hermano que teníamos 27 años de no verlo, hermano Rolando Muñoz, que fue un instrumento que nos llevó a Panamá, Ecuador, Costa Rica y otros lugares, y 27 años lo encontré afuera y no creo que es casualidad, creo que es el Señor que nos está nuevamente uniendo. Y quiero decir de mi corazón que esta palabra, conozco yo cantidad de pastores mundialmente que necesitan esto que estamos recibiendo y quiero estimarlos a que sigan haciendo esto y cuando hagan otro quiero que me inviten. Está bueno, no le quiero venir. Gloria a Dios. Pastor Juan Jiménez. Siguiente punto, hijo de Pastor López.